Mis hermanos, les doy la bienvenida a todos, gracias por conectarse a esta transmisión. Es un placer poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche, en este domingo. Así que bueno, sin demorar, vamos a orar y vamos a comenzar con lo que Dios tiene preparado para este día, ¿sí? Padre Santo, estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia, por tu obra. Gracias porque si hoy estamos aquí congregados en tu nombre, desde nuestras casas, desde nuestros lugares, es porque sabemos que tú un día has cambiado nuestras vidas y las has hecho de una vez para siempre a través de ese sacrificio grande que hizo Cristo en la cruz, venciendo la muerte, el pecado, venciendo al maligno, dándonos victoria, trasladándonos de las tinieblas hacia tu luz admirable. Por eso hoy, como parte de tu pueblo, disponemos de nuestros tiempos, de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro ser, en cuerpo, espíritu y alma, para concentrarnos en ti, para que tu palabra pueda impregnar en nosotros y pueda generar frutos y frutos espirituales, frutos de bendición, frutos de vida para nosotros y para otros que van a recibir de lo que nosotros también disfrutamos de parte de ti. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada hermano y pedimos que tú puedas estar quedándote con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, la semana pasada habíamos visto acerca de la sabiduría, vimos haciendo un breve repaso acerca de lo que era la sabiduría, la definición, vimos las diferentes sabidurías que estaban dando vuelta y vimos, bueno, la sabiduría que en la Biblia, la palabra de Dios establece, por la cual nosotros también debemos buscar y de la cual nos importa a nosotros como cristianos. Vimos la definición de sabiduría, para hacer memoria. Había varias sabiduría y la de Dios, la sabiduría de Dios es aquel conocimiento que viene de lo alto, habíamos visto según Santiago, y que se imprime, que llega a nuestras vidas mediante acciones que son congruentes a fruto del Espíritu. Entonces, es un conocimiento, la sabiduría de Dios que viene de lo alto, no se compra en el supermercado, no se adquiere por Facebook ni grupos de venta, sino que viene de lo alto, que se debe pedir, que no se obtiene, se debe pedir en oración y que se imprimen en nuestras vidas, está en nuestra vida, queda aquí como se adhiere un tatuaje a una piel, se imprime en nosotros ese conocimiento y se muestra mediante acciones al fruto del Espíritu. Bueno, habíamos visto lo de Salomón, que Salomón había pedido ciencia y sabiduría de parte de Dios y la capacidad para aplicar esto era la ciencia. Vimos cómo la reina Sabá había dejado todo para ir a buscar acerca de esto y cómo se había asombrado, porque cuando uno es sabio, cuando adquiere la sabiduría de Dios, todo el alrededor empieza a cambiar, a ser un lugar de bendición, porque la sabiduría de Dios es de vida, es de paz, hay frutos espirituales, toda la atmósfera cambia. Incluso la reina Sabá elogia y dice: bienaventurados los que están con Salomón, dicen que estaban con él porque podían disfrutar de eso, ¿viste? Habíamos visto también lo de Jesús, cómo Jesús también hace referencia a la reina de Sabá y bueno, terminamos viendo en Efesios. Yo les había dicho que íbamos a ver una segunda parte de todo esto y había explicado en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7, cuando habla acerca de que a la fe hay que añadirle virtud, la virtud conocimiento y así sería dominio propio hasta llegar al amor. A la fe, nuestro móvil, donde en la cual nosotros nos movemos en fe todo el tiempo. Para que esa fe pueda crecer necesitamos añadirle esa virtud. La virtud es algo que es inmaterial, no se puede tocar. Para que nuestra fe pueda enriquecerse, la virtud esa que debe venir a la fe es la sabiduría. Es conocer, es ese conocimiento acerca de Dios y que viene de Dios acerca de su persona. Y entonces eso va a generar conocimiento, va a ir generando otros frutos y va a hacer que nuestra vida
no deje de dar frutos y que lo haga en abundancia. Ahora, terminábamos viendo en Efesios 1, 17 al 23 que Pablo, congruente a la escritura, a lo que dice Santiago, Pablo a la iglesia de Efesios le pide en oración, escribe en la oración pidiéndole que el Señor le pueda revelar, que el Dios Padre pueda revelar a la iglesia de Efesios un espíritu de sabiduría, ¿sí? Y de revelación del conocimiento, de Jesucristo. Vemos cómo eso se traducía en tres cuestiones importantes. Ese alumbrar del entendimiento de ello con la sabiduría de Dios se iba a traducir en entender en cuál es nuestra esperanza, y de esta manera que no se nos olvide cuando estemos inmersos en la rutina, de estar cada día sabiendo cuál es nuestra esperanza. También, en segundo lugar, la riqueza de gloria de su herencia. El cristiano es una persona rica, por eso es contraproducente ver a algunos cristianos con pensamientos de pobreza, de mezquindad, que si bien algunos a veces en algún momento puede ser importante, pero vemos en general y en muchos cristianos pensamientos de pobreza, cuando nosotros somos ricos, dice, de gloria de su herencia, bendecidos con toda bendición espiritual, de un Cristo victorioso, que nos da una esperanza porque tenemos un futuro asegurado en Cristo. Entonces tenemos estas dos cosas: esperanza, la riqueza de gloria de su herencia, y dice el tercero, y cuál es supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para los hijos de Dios, según la operación del poder de su fuerza. Un poder que es especial, que está actuando en aquellos que creemos. Ahora, esto es importante porque si queremos superar las pruebas, queremos crecer nuestra fe, necesitamos desarrollar esta última característica que vamos a ver hoy. Y para arrancar vamos a buscar Romanos capítulo 8. Versículo 6, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cosa de la carne, cosa del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios, al ser confrontados con la verdad, con la palabra de Dios que llegó, que movilizó nuestra fe, que nos dio una manera nueva de vivir, de pensar, de sentir, nosotros que podemos entender lo que es lo espiritual, cuando habla de ocuparse de la carne, ocuparse de los problemas de la vida, los problemas de la semana, de los impuestos, de la familia, de lo del trabajo, de algo que queremos proyectar, de las cosas que nos pasaron en el pasado, de las que arrastramos del pasado, de nosotros, de nuestra familia o de otra cosa. Ocuparse de esas cosas, dice, es muerte. El fin siempre es muerte. Todo es pasajero. Pero ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Habíamos visto que la sabiduría de Dios, en Santiago capítulo 3, termina diciendo que hace a la paz, que genera paz. Una locura, pero genera paz. O sea que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, empieza a generar paz. Empieza a estar todo más en armonía. Y vida, porque desciende de la fuente de la vida, que es Dios, el creador de todas las cosas. Pero bueno, ya vamos a ir viendo un poquito más de esto. Entonces lo que dice acá: ocuparse de la carne es muerte y ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siguiendo este versículo podemos ver que hay una necesidad del apóstol Pablo de marcar, de ocuparse en el Espíritu. En otras versiones de la Biblia, con un lenguaje quizás más accesible para entenderlo más fácilmente,
la palabra ocuparse puede aparecer también como poner la mente. O sea, tratar de comprender, a eso es lo que va. Comprender las cosas del Espíritu, porque esas son las que traen vida y paz. Entonces, ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Vida porque cuando uno se enfoca y deja trabajar al Espíritu Santo, no el Espíritu humano que tenemos todo, el Espíritu Santo, un resultado, un efecto que podremos observar en la cotidianidad, en el cada día de la semana de nuestras vidas, es percibir la vida de Dios actuando en nosotros. Dios actuando en nosotros, hacia afuera, de adentro hacia afuera. Veremos entonces, si nos ocupamos, ponemos la mente en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, cómo trabaja Él a través de nosotros. Esto nos lleva a tener paz. ¿Pero por qué? Porque cuando uno deja obrar a Dios desde adentro hacia afuera, es decir, espíritu, alma, cuerpo, experimentamos que todo nuestro ser, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, esté en armonía con lo que Dios quiere, ya que nuestro ser, nuestra vida en sí misma, se ve afectado por lo que éramos antes. Si vos te fijas en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 24, te va a dar cuenta de lo que éramos antes y de lo que tenemos también, lo que seguimos luchando de nuestra vieja vida. Si bien Cristo nos hace una nueva criatura, todavía seguimos siendo la persona que seguimos siendo. Yo sigo siendo aquel y traigo cosas de niño, de cosas genéticas. Algunos, me acuerdo de los viejos donde te dicen que es de sangre, algunos dicen. Traemos esas cosas, sería el viejo hombre. Pero cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, cuando nos ocupamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, que es ser hijo de Dios, cuando nos ocupamos de estas cosas, nuestras vidas empiezan a producir cosas más cercanas a lo que Dios quiere que lo que nosotros éramos o somos capaces de hacer. Entonces, el propósito de obtener sabiduría no es para venderla, no es para mercantilizarla, no es para ser ese viejito que ves, está sentado, que nos mostraba la filosofía clásica y a la cual todos están escuchando para ver qué dice el maestro. No se trata de eso, sino que el propósito de obtener la sabiduría, hemos visto en Santiago que era para vencer la prueba, y también es para producir vida y paz. El propósito es poder llegar a comprender cómo obra el Espíritu Santo en nosotros y poder disfrutar de esto. Esta es la referencia que Pablo hace acá y que ya lo vamos a ir viendo en los próximos versículos. Vos me podés decir, si no me ocupo del Espíritu, te estás ocupando de la carne. Ocuparse de la carne es darle prioridad a las cosas que son pasajeras, que son rutinarias. Si tu vida en la semana está incorporando lo que dice la televisión, lo que dice la música, lo que dicen las redes sociales, lo que dicen tus amigos, lo que dice tu familia, lo que dice aquel, va a ser difícil ocuparse del Espíritu. Y Pablo lo está enfatizando, que es vida y paz. Vamos a Colosenses 1:29. Esto escribe Pablo también ahora a la iglesia de Colosas. Y fíjate la expresión y la declaración que hace Pablo. Vamos a ver el versículo 28. Mira lo que dice. ¿A quién anunciamos? Respecto a Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo quería predicar, mostrar, llevar el Evangelio, las buenas noticias, dice, enseñando en toda sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. O sea, en revelar a Dios, en revelar a Cristo como principal conocimiento, como principal móvil de vida, móvil de fe. Dice
enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice. Versículo 29. Luchando según la potencia de Él, la de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Acá vemos que Pablo podía hacer todo esto a pesar de las dificultades, las circunstancias, aún preso predicando, porque dice que había una potencia, algo que se estaba moviendo, que no era algo estático, sino que estaba en movimiento y que estaba siempre, no que se iba, que estaba siempre, dice, porque esto acá está dando idea de algo constante, la cual actúa, no que actúa constantemente y poderosamente en mí. Y esto es este espíritu que hemos visto que Pablo pide que los efesios conozcan, supereminente grandeza de su poder. Eso que veíamos en Efesios capítulo 1 en la semana pasada, cuando terminamos, es eso lo que Pablo está trayendo ahora, que dice que en él actúa. Por eso estaba pidiendo que los hermanos conozcan, porque él veía cómo actuaba y que dice que es poderoso lo que actúa en él. En Efesios 3:20, a los hermanos de la iglesia de Efesios también le dice algo parecido. Mira, te voy a mostrar. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso, Jesús, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, dice, el poder que actúa en Jesús, ¿sí? ¿Pero en quién? En nosotros, dice. A Él sea la gloria, dice, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y aquel que puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Evidentemente Pablo está registrando algo superlativo, algo súper grandioso, muy especial y un tesoro de un gran valor que estamos teniendo nosotros. Cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, que ojalá que el Señor pueda derramar abundante sabiduría, que puedas conocer a Dios de una manera especial. Yo hoy te estoy mostrando que algo de esta sabiduría es que en nosotros actúa un poder, y esto es el Espíritu Santo. Actúa poderosamente en nosotros. Entonces, observando todo el versículo, vamos a ver que Pablo registraba que en su nueva vida, en su vida como cristiano, había algo que obraba en él de una manera poderosa. Esto él lo veía en su ministerio apostólico, en su ministerio de evangelización en las naciones, pero también lo veía como un estilo, como algo que también funcionaba en la vida cotidiana. Y si bien Pablo va hablando de otras cosas, vemos que él no lo naturaliza ni lo deja de lado, sino que él, cuando va comentando, va haciendo referencia, también va aclarando de eso que él actúa, que si él puede trabajar, que si él puede predicar, era porque había una potencia que actuaba poderosamente en él, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que lleva a cada uno de los cristianos. Entonces, esto es el Espíritu Santo, como te dije varias veces, que en sí mismo es poderoso, porque los atributos de Dios, Dios mismo, que es Espíritu, está obrando en nosotros. Vemos ahora sí, en Efesios, vamos de nuevo a Efesios, lo que habíamos dejado la otra vez, casi inconcluso. Vemos en el 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo a los hermanos, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Acá está diciendo ya, enfocándonos no en la esperanza ni en las riquezas, sino en el poder. Hoy quiero hablarte de esto, estoy hablando de esto, de que la sabiduría va a actuar en nuestra fe cuando nosotros asociamos nuestra fe a que tenemos un poder que está actuando en nosotros. Ahí, cuando nuestra fe asocia que hay un poder, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros y que actúa, eso va a empezar a mostrar un conocimiento. Vas a empezar a conocer, vas a empezar a palpar la vida de Cristo en uno y vas a empezar a manifestarlo en fruto del Espíritu. Entonces, acá dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para los hijos de Dios, según la operación del poder de su fuerza? Hay que aclarar, si bien todas las personas tienen espíritu, no todos tienen el Espíritu de Dios, porque no todos creen, no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Esto es para los que creen, para los que han sido rescatados, para los que han aceptado a Cristo como su Salvador, aquellos que creyeron en la obra de la cruz y en la resurrección de Cristo, aquellos que confesaron sus pecados y aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces, Pablo en esta oración le pide que entiendan tres cosas a través de la sabiduría que viene de parte de Dios. Nosotros nos estamos enfocando en la del poder que viene a través de su Espíritu, que está en nosotros obrando. Así el apóstol entonces quería que ellos sepan de ese poder. Este poder, cuando lo buscamos en la original, para que puedan entender, poder está hablando también de nuevo acá como dunamis o dinamita, como algo explosivo cuando explota. No es algo estático, no es algo de que queda ahí. Entonces, esto nos está ayudando a entender que el Espíritu Santo, cuando se expande en nosotros, se expande como una bomba, explota. Cuando llega, explota. Y va a ir mejor haciendo de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestro ser entero, alguien diferente, alguien acorde a lo que Dios quiere, acorde a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos, a su esperanza. Y dice también que este poder es supereminente, esto es decir, extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo cotidiano, no es algo que se compra en el supermercado. Entonces, y lo escribe como una operación, es decir, es un poder que se ensancha, que es fuera de lo cotidiano y que opera en acción, que siempre está en movimiento. Sin lugar a dudas, Pablo, con lo que puede, con lo que el límite que tiene la palabra para expresar esto, Pablo está mostrando como que es algo muy especial, como que es un tesoro que debemos darle importancia, que no es una mentira, que no es palabras mentirosas o falsas, sino que es algo verdadero, que es algo que el Espíritu Santo lo estamos teniendo nosotros cada día y que es algo que puede hacer un montón de cosas en nosotros, y no solamente en lo espiritual, en lo ministerial, sino también en lo laboral, en lo relacional, en lo familiar, en un montón de cosas. Entonces Pablo estaba pidiendo oración para que los hermanos puedan darse cuenta que tenían un especial tesoro que les podía ayudar en los momentos de más problemas o en los momentos donde todo esté mucho más tranquilo. Entonces, para ir desmenuzando un poquito más, esta sabiduría muestra acerca de este poder. Este poder, yo te dije, es el Espíritu Santo. Este poder que habla es el poder de resurrección, que cuando Cristo murió es el que lo resucitó. Porque Cristo se hizo humano, pero no era humano, era Dios mismo. Cuando Cristo pudo morir, lo que lo resucitó fue su divinidad, que Él era Dios, este poder de resurrección. Fíjate lo que dice el versículo 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales,
Sobre todo principado y autoridad, versículo 21, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Por esta palabra. Este poder de resurrección, este poder actuó en Cristo y le dio ciertos beneficios. Son 4. Quiero que los puedas ver, que los puedas notar y que puedas meditar. Presta atención. Este poder que operó en Cristo, el poder de resurrección, hizo resucitar a Cristo entre los muertos. Lo hace un vencedor. Versículo 20. En segundo lugar, el poder que Dios hizo operar en Cristo, sentó a Cristo a su diestra. Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Pero no solamente eso, no es que se quede en una esfera celestial, en algo muy abstracto, sino que dice que el poder en tercer lugar, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas, todo lo que hay, que te imagines en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo están bajo el control de Jesús. Están bajo su sujeción. Y para no hacerlo tan abstracto y hacerlo más terrenal, si queremos decir, en cuarto lugar, vemos que el poder que Dios hizo operar en Cristo hizo que ponga a Él como cabeza sobre todas las cosas, también a la iglesia, la cual dice el versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros no vamos a acudir a Cristo, y acá radica la gran sabiduría, la revelación de su palabra, que no podemos acudir a Cristo como un amuleto, como un crucifijo, como algo de la suerte para los momentos malos, sino que el cristiano debe acudir a Cristo siempre. Y no solamente eso, sino que debe acudir a la guía que Él tiene para nosotros a cada momento. Porque dice que esto que hizo que Cristo le dé la victoria sobre todo lo creado, sobre todo lo que va a venir, porque Cristo venció la muerte, venció lo único que el hombre no puede vencer, que es la muerte. Cristo venció y está allí reinando. Tiene el control de todas las cosas, pero no se las queda. Él dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la plenitud de Cristo, todo eso está habitando en nosotros. Mis manos no están desconectadas de la cabeza, ni mi corazón del cerebro. Está todo unido. Yo, si me golpeo o me quemo, lo siento, puedo interpretar que me quemo. Nosotros disfrutamos de la plenitud, disfrutamos del poder y dice que también tenemos esta autoridad. Así que este mensaje a lo mejor puede quedar como en algo que vos me podés decir como una caricia al ego, pero nuestra fe es una fe conquistadora, una fe para resistir y una fe conquistadora. Y tenemos que nutrir esa fe conquistadora. Y esa fe conquistadora radica en que Cristo depositó su Espíritu Santo en nosotros y que ese Espíritu Santo es algo viviente, vivo, que se actúa, que mueve y que nos puede dar victoria en cada una de las cosas que hagamos. Hay que decir amén por esta gran verdad que el Señor tiene para con sus hijos. Así que es algo a disfrutar, a palpar, a vivir, a experimentar. Es asombroso esto que Pablo describe a los hermanos de este poder, es decir, el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y además que estos aspectos que describe de Cristo puedan lograrse en cada uno de nosotros. No es solamente algo de escritura, sino que nosotros sabiendo y entendiendo esto espiritual, tenemos que ocuparnos del Espíritu, sabiendo que produce vida y paz. Si tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos a Cristo nuestro dentro y por lo tanto a la Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Como te dije, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y nosotros que tenemos a Cristo, un Cristo vencedor, y a ese poder actuando en nosotros, no podemos dejar de menospreciar. Podemos vencer
podemos tener autoridad, control y sobre todo ser comandado desde lo principal, que es Jesucristo. Debemos ocuparnos del Espíritu porque es vida y paz. Gloria a Dios. Con tanta razón, Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo escribe que su estima era Cristo, conocerlo a Él, desestimar y desechar todo lo terrenal, todas las demás cosas, tenerlas como basura y poner su foco en Jesús. Pablo quería ser como Cristo, porque él experimentaba ese poder, lo vivía y lo habla, lo escribe, lo comunica. Es algo que te lleva a comunicar, a querer compartir eso. Empezar, y Pablo, me imagino a Pablo queriendo ser de bendición para otros. Mira, vamos a ver en lo que le escribe ahora a los filipenses. En Colosenses lo vimos también en Romanos, lo vimos también en Efesios. Pablo siempre estaba tratando de dar a conocer esto. Mira, fíjate el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es fuerte esta palabra, desechando todo. Si buscáis y leéis la vida de Pablo en Hechos, quién era, lo que él era, la figura importante que era, y desechar todo para ganar a Cristo era porque alguien, para dejar todo, para enfocarse en Cristo, es porque algo fuerte vivía Pablo. Y es lo que nos quiere comunicar. Y dice Pablo, versículo 10, a fin de conocerle, esa sabiduría, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo sabía y no le importaba nada si tenía que padecer, porque sabía que si iba a padecer, así como Cristo murió, resucitó, él también iba a resucitar, iba a tener victoria, sería en esas cosas. Entonces, qué importante, porque Pablo quería esto, era su deseo, conocer a Cristo y vivir este poder de su resurrección. Entonces, vemos que Pablo tenía su foco en Cristo y en Jesús. Entonces, una de las cosas para terminar es, ¿vale la pena ocuparnos de lo pasajero de este mundo? En la rutina, en los dolores de cabeza que tenemos en la semana. Yo diría que sí, pero no pegotearnos, porque, estamos en el mundo, hay que ir a trabajar, nos relacionamos con gente, pero no nos podemos pegar a eso, porque tenemos algo mucho más grande por la cual tenemos que estar fijándonos. Vamos a 2 Timoteo rápido, capítulo 2, dice versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, nos quedamos ahí, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Cristo te llamó, tenía una esperanza, una nueva vida, un propósito, nuevos pensamientos, te llenó de bendición y te puso un espíritu de resurrección, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Andar sí, pero no enredar. Y otra cosa que quiero decirte antes de terminar es que ojalá puedas darte cuenta que no solamente la resurrección de Cristo entre los muertos produce beneficio a largo plazo, como la vida eterna para aquellos que nos apropiamos y creímos en ese sacrificio, sino que también tiene beneficios para el presente, para el hoy, para el mañana, para la semana que viene, para lo que se venga. No solamente es cosas posteriores a la muerte, sino que el Espíritu Santo está operando ahora. No es algo estático, sino en movimiento. Y necesitamos un contacto frecuente con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y siendo un hacedor del mismo. No somos sabios para tener sabiduría y poseerla, sino para mostrarla, como dije la semana pasada en Santiago 3, para mostrar esa sabiduría en acciones que demuestren obras de fe, en conducta que muestren obras de fe. Entonces,
necesitamos ser un hacedor de esa sabiduría que estamos recibiendo. Y ojalá que el Espíritu Santo, eso precioso que tenemos nosotros, nos ayude a tener más contacto con el Señor, nos podamos acercar sabiendo que tenemos eso, que somos hijos de Dios, que tenemos esa naturaleza divina, y tener en claro y la certeza, añadir esta virtud a nuestra fe de que tenemos a un Cristo que venció, que está en dominio de todo y que Él habita ahora en nosotros. Y que tenemos esa capacidad ahora para no retroceder entre los momentos duros, sino para seguir adelante sabiendo que si tenemos pruebas o tentaciones no nos podemos desanimar. Porque así como Él venció, tiene autoridad y control, nos da la oportunidad de experimentar lo mismo en todos los ámbitos de la vida y circunstancias que nos excedan. Agradezcamos a Dios por cada oportunidad que se nos presente y no nos demos por vencidos, porque Él ya venció al mundo. Así Él dice en Juan 16:33. Te regalo este versículo para que lo puedas leer ahora cuando terminemos este tiempo de la palabra. Oramos. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has puesto un espíritu de resurrección, un espíritu de victoria en nuestras vidas. Gracias porque podemos ver a Cristo crucificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, con toda la soberanía, sabiendo que sujeta todas las cosas, lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y gracias porque Él ha dispuesto esto en la iglesia, en cada uno de nosotros. Gracias por este espíritu que pusiste en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pido para que nos dé la capacidad necesaria para discernir cada circunstancia que podamos estar haciendo en esta semana y nos pueda estar dando victoria en cada uno de ellos. Que el diablo no pueda opacar la victoria y el brillo que tú has puesto en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que saques toda incredulidad, que saque toda duda y que nos des un espíritu firme de convicción, lleno de fe, que produzca frutos y frutos agradables, abundantes y espirituales para darte la gloria a ti. Dale victoria a cada hermano en esta semana y que tú puedas glorificarte en medio de nosotros. Hoy, Señor, te pido por los enfermos, te pido por los que están pasando necesidad, angustia, alguna prueba especial, para que les des victoria en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que todo aquello que se levante contra tu voluntad pueda caer ahora en esta hora, porque tú ya venciste, tú expusiste públicamente todo lo que nos era contrario y lo venciste en la cruz, resucitando al tercer día. Gracias, Señor, por habernos perdonado, gracias por habernos amado, gracias por habernos elegido, gracias por haber puesto esto en nosotros, este precioso tesoro en nuestras vidas. Hoy te dejo este tiempo en tus manos, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga y que puedas tener una semana